Saludos. Esta es la tercera parte del desciframiento de la película Dark City. Hemos dicho en vídeos anteriores que esta película, según nuestra opinión e investigación, muestra una realidad, pero la muestra como si fuera una ficción en la que se mezclan verdades con mentiras. John Murdoch va a la búsqueda de sentido, porque como hemos visto, despierta amnésico en la habitación de un hotel y no recuerda nada y intenta, como todos los que somos buscadores, buscar comprensión sobre todo en esta época en que han caído muchos velos y se han descubierto muchas mentiras. Entonces, los buscadores, igual que John Murdoch, estamos buscando sentido. En esta búsqueda de sentido, pues, nos encontramos con dos realidades paralelas. La habitual, es decir, la vida normal de todo ciudadano, que es la que nosotros vamos a decodificar en esta tercera parte, porque la otra realidad paralela que transcurre y más misteriosa es la realidad de los ocultos. A esta realidad de los ocultos dedicamos el vídeo anterior. Entonces, en la habitual, que es la vida normal de cada persona, pues lo que se encuentra John Murdoch en un principio es la necesidad de escapar de la justicia, porque le van a acusar del asesinato de prostitutas, una de las cuales él encuentra en la habitación del hotel. Entonces nosotros vamos a sintetizar la realidad que titulamos como realidad habitual. La realidad habitual de John Murdoch ya no es tan normal, porque él ha descubierto a los ocultos que están influyendo en esta vida normal. Entonces él va a la búsqueda de comprensión de sentido y encuentra en su realidad normal, primeramente, el sistema monetario deuda que nos encontramos todos y que nos hace vivir en estado de supervivencia. Eso, como veremos, se lo refleja el encargado, el gerente del hotel. También en la realidad habitual nos encontramos con el sistema de justicia, que en la realidad habitual de John Murdoch es el policía Frank Bonstein, que le persigue por dicho asesinato. También en su realidad habitual se encuentra con los fallos de memoria que nosotros sabemos que los ocultos pues son autores, están influyendo. Y también fallos de discernimiento. No percibimos ni lo que tenemos delante de nuestra vista. Como por ejemplo descubre John Murdoch que no existe el sol, solamente existe el atardecer y el anochecer en la vida que se da en esta ciudad en tinieblas, pero la mayoría de las personas no lo perciben, es decir, les falta el discernimiento. También otra cuestión importante es cuando alguien despierta en esta ciudad de tinieblas holograma. Entonces se encuentra sin salida, como un compañero suyo, el policía Vanesky, que despierta y redescubre la realidad de los ocultos. Quiere encontrar una salida, pero no la encuentra, solamente la va a encontrar en el suicidio. Y también, dentro de su realidad habitual que nosotros tratamos en este vídeo, es el descubrimiento de que él
sabe sintonizar, tiene, dijéramos, un poder semejante al que tienen los ocultos. Entonces, estas serían, dijéramos, los puntos esenciales de esta realidad que se va a encontrar en su vida normal John Murdoch. Y seguidamente, pues pasamos al PowerPoint, en lo que vamos a ir decodificando, vamos a ir viendo, y nosotros recomendamos que toda persona lo vea en la película, que lo verá con mucha más nitidez. Así, por ejemplo, nosotros vemos en la película que nada más que salir John Murdoch del hotel, el recepcionista pues le grita cuando él se aleja, le grita, lo único que da derecho a ser huésped es dinero en efectivo. Es decir, esa frase es muy real de esta dimensión, porque nos está expresando: para habitar esta dimensión tendréis que someteros a nuestro sistema banca-deuda, y eso es totalmente real. También el sistema de justicia, que está representado por el policía Frank Bernstein, pues también, aunque el policía es una buena persona, pero él está engañado, como tantos otros que están engañados, son inocentes pero engañados. No obstante, este policía reacciona e intuye que algo no funciona, y por eso al final vemos que él se pone de parte de John Murdoch. También nos está diciendo el sistema de justicia que realmente está equivocado. Nada más que tendremos que comprobar cómo funciona esta realidad, cómo funciona, por ejemplo, la justicia en el tercer mundo, y sabremos que es una justicia falsa. También en la realidad que descubre John Murdoch son los fallos de memoria. Entonces, él, en casa de su supuesto tío Carl, pues le presenta unas fotos, le presenta unas diapositivas en las que le dicen que él es el niño que están comprobando en la foto. Vemos también ese niño como hemos visto en el vídeo anterior, como la camisa pues tiene la cuadrícula verde del cubo de Saturno. Pues bien, entonces en esa foto, en esa diapositiva, pues ese niño pues tiene una cicatriz, una quemadura que le produjo un incendio. Entonces, gracias a eso, John Murdoch comprueba que esos son recuerdos falsos, son recuerdos implantados, porque él se mira el brazo y ve que no tiene esa cicatriz. Entonces, esto de los recuerdos falsos en nuestra actualidad reciente, pues también se está comprobando lo que se llama el efecto Mandela. Este efecto Mandela pues nos viene a decir que muchas personas pues tienen recuerdos falsos actualmente. Así, por ejemplo, sabemos por todos los medios y toda la comunicación que Nelson Mandela, muere en el año 2013. Pero resulta que hay muchas personas que no lo recuerdan así. Ellos tienen recuerdos muy reales para ellos de que décadas anteriores al 2013, Nelson Mandela murió en la cárcel. Y ellos están seguros de eso. Entonces, esto es lo que se llama el efecto Mandela. Es decir, nos están influyendo en nuestras mentes, en la realidad, lo mismo que en la película. Y no solamente en las mentes, como algunos investigadores están descubriendo que incluso los registros de tipo físico, pues también están cambiados. Ahora no podemos entrar en ese tema, pero es interesante el descubrimiento de muchos investigadores, es decir, cambian la realidad del holograma mental, pero también incluso el holograma físico. Y también tenemos que decir que este personaje que estamos viendo a la derecha y a la izquierda estamos comprobando que es un miembro
de la Orden de Malta, como estamos viendo aquí, y también a la derecha estamos viendo un camino supuestamente espiritual. Entonces nosotros ya sabemos que muchos de los iconos que incluso parecen, dijéramos así, combatir al sistema, pues no es real realmente. Entonces también descubre en su realidad habitual John Murdoch que existen fallos de discernimiento, como está hablando con el policía Frank Bonstein y le está diciendo que recuerde un día en que él haya visto el sol, y entonces el policía no lo recuerda. Es decir, solamente ven en toda la película desde el atardecer hasta el anochecer. Entonces esto nos muestra que el ciclo de nuestra realidad pues nos está diciendo que está cambiado, que las cosas no son como nos aparenta, pero que incluso las mismas personas no llegan a discernirlo. Entonces John Murdoch pues él dice: yo creo que en esta ciudad, en este lugar, incluso no existe el sol, es decir, está alterado. Eso es el holograma y el aturdimiento y la ofuscación mental que progresivamente están causando en la humanidad. También es importante que en esa realidad habitual, pues el policía, que es buena persona pero engañado, evidentemente, el policía Frank Bonstein, pues va a visitar a su compañero, porque su compañero Valensky, fíjense cómo hasta los nombres de Valensky tiene el Ba de Baal y el Ki que hemos decodificado, y si le quitamos la S de en medio, pues se forma la palabra Enki, la deidad principal desde los sumerios. Ellos lo tienen todo muy bien codificado. Pues muy bien, Valensky ha descubierto la verdad y no encuentra salida. Entonces se ve en su habitación, que estamos viendo aquí, como la rodea de siempre de las palabras ilusión constantemente, y él está buscando un centro, está girando buscando un centro, pero resulta que a medida que él va girando hacia la izquierda su mano, pues en la película fíjense cómo el holograma también va girando en el mismo sentido, lo cual quiere decir, le evitan que él encuentre la verdad, porque el holograma se lo impide. Y también estamos comprobando cómo Valensky se suicida. Pero también, si nos fijamos en el cartel que está detrás, en este cartel, pues lo que nos pone que es una exhibición de artistas de la ciudad del arte. Es decir, nos están diciendo muchas de nuestras acciones, pues en realidad son actuaciones, son falsas, y estos artistas en realidad son actores. De esta manera quizás se le está indicando un camino para que John Murdoch lo imite y se suicide, pues porque la oscuridad, a toda persona que se le opone, pues intenta desacreditarla e intenta incluso que se suicide. Dentro de todo lo negativo que John Murdoch encuentra en su realidad normal, pues encuentra algo positivo, y es que en situaciones límite él puede influir en el holograma, tiene capacidad de sintonizar igual que los ocultos. Es decir, él tiene una ayuda que no le viene de la tecnología demoníaca, sino le viene de dentro, le viene de su espíritu. Entonces esto para nosotros es simbólico, porque nos está diciendo que nosotros tenemos capacidad con discernimiento para descubrir la mentira y para luego encaminarnos en el buen camino, porque la mente es lo importante. Por eso estamos nosotros realizando también estos vídeos, para que la persona llegue a despertar. Así descubre esta capacidad de sintonizar cuando su cartera está en un precinto de lo que se denomina el automat, y entonces él no puede tener acceso, pero con su mente hace que sea posible este acceso a su cartera. Entonces, todo lo anterior era la realidad habitual que se encuentra John Murdoch en su búsqueda de comprensión. Ahora seguidamente vamos a exponer simbolismos que están relacionados con la Tierra cóncava.
Así, por ejemplo, vemos en la película la importancia fundamental que tiene el agua como sustento y contacto entre dimensiones. También en la película percibimos que el domo límite de la Tierra cóncava está ocultado por el poder oscuro. Esto es lo mismo que en la actualidad. En la actualidad se nos dan ideas falsas del espacio y no se nos presenta la posibilidad de ir a los polos ni de sobrepasar más de los 100 kilómetros en la vertical. También relacionado con la Tierra cóncava es el límite electromagnético de la Tierra cóncava, que es insuperable físicamente, como nos lo va a mostrar la película, cuando lleguen a ese domo que no se puede pasar. Y finalmente, también una indicación que nos hacen, pero que ellos no siguen, los oscuros, es que el conocimiento de que el amor en realidad pues nos comunica y nos pone en el buen camino hacia la esfera celestial, porque el amor, según nuestra investigación e intuición, es la fuente de todo. Así, en la película vemos que en esta búsqueda de comprensión, pues John Murdoch pues va a la búsqueda de sus recuerdos, a la búsqueda de las imágenes que él tenía de Shell Beach, es decir, de la playa Concha, que ya hemos decodificado. Y son recuerdos falsos, pero sí tienen una parte de verdad. Tienen una parte de verdad en que el agua es un centro importantísimo, es el centro de la vida y es el centro de todo el origen. Por tanto, aunque los recuerdos son falsos, pues nos muestran una realidad. Y nosotros decimos, en esta película el agua está omnipresente de un modo simbólico, nos está dando este conocimiento. Así vemos, por ejemplo, que el protagonista despierta dentro del líquido elemento en una bañera, en el hotel. También que lo primero que hace, pues sin querer, evidentemente, rompe una pecera donde el agua, pues sale, el pez se queda moribundo y entonces él vuelve a coger el pez y lo lleva a la bañera. Sigue con el, dijéramos, el significado de hacer hincapié en el agua. También la tarjeta turística pues le representa un paisaje marino, Shell Beach, la playa Concha, y sus imágenes son recuerdos de su niñez también en un entorno marino. Por eso también vemos que el episodio de búsqueda que va buscando realmente Shell Beach, pues antes llega a un espacio que se ve que el reino de Neptuno, donde el agua es lo predominante, porque ya sabemos que el Neptuno es el reino del dios del mar. Y para llegar a Shell Beach, pues ellos tienen que abandonar el coche que estamos viendo aquí y tienen que coger una barca. Y en esa barca, a través de las aguas de un canal, es decir, a través de las aguas, es como ellos van a conseguir llegar a donde está Shell Beach. También es importante que cuando al final de la película nuestro protagonista va a reconstruir todo el holograma de la Tierra, pues se va a encontrar con que el agua, como estamos viendo aquí en estas tres grandes tuberías, que son los tres ejes, dijéramos así, representación de los tres ejes, pues se muestra saliendo agua constantemente para poder cambiar el holograma, para construir la realidad. De aquí la importancia del agua. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante el agua? Pues en primer lugar, evidentemente, porque es el sustento de toda vida, pero también, en este caso, porque es el portal dimensional por donde ellos, desde su dimensión negativa y oscura, acceden a esta. Entonces estamos viendo aquí que la molécula del agua tiene tres ejes. Son dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. En realidad son los tres ejes que se manifiestan en la creación inicial. La creación también supone una separación, pero también supone una comunicación. Y precisamente la comunicación es la que hacen a estas entidades tener acceso con su tecnología, pues a la nuestra.
Y esto viene sucediendo desde el principio. Así, desde el principio, en las leyendas más antiguas sumerias, pues tenemos a los dioses Arcayu. Uno de ellos es este que tenemos aquí a la derecha, el dios Oannes, que en las leyendas y en las tradiciones desde lo más antiguo de nuestra cultura, esta entidad que viene con cuerpo de pez, como la estamos viendo, y llevando el líquido y llevando la mano de nuestra dominación elevada, pues esta entidad nos dicen que fue la que el dios Oanne, saliendo del mar, una entidad marina, pues venía y nos daba conocimiento. Y nosotros decimos, nos daba conocimiento, pero de tipo negativo, de tipo adoctrinamiento, porque a partir de todo el inicio de la cultura, pues está la guerra. Está la guerra y está la necesidad del sacrificio a ellos. También vemos que esta entidad desde los sumerios, pues también se prolonga a la izquierda en el dios latino Neptuno, el dios del mar, y en el dios griego Poseidón, que son la misma entidad pero cambiando de ropajes, y sobre todo la importancia del agua. Pero en la realidad, esta importancia del agua sigue totalmente vigente, y grandes investigadores del mundo oculto y del mundo de la realidad, como Jordan Maxwell, que nosotros recomendamos que lo busquen y que vean sus informaciones, y como Johnny Guzmán más recientemente, pues nos están exponiendo realmente nuestra realidad, que estamos sometidos y estamos esclavizados por la ley marítima. Y la ley marítima, la ley de almirantazgo, toda nuestra realidad parte de ahí, el sistema bancario parte de ahí, somos tratados como mercancía. Y Johnny Guzmán los pone muy bien con su realidad del doble tú. Nosotros recomendamos estos canales para ver nuestra realidad. Entonces, a través del mar, por eso fíjense la similitud que tiene la palabra banca y la palabra barca. A través del mar, desde los remotos orígenes, pues viene el adoctrinamiento, y actualmente nos somete la economía, de tal manera que parece más disimulada esta esclavitud. Esto es el sentido negativo del agua interviniendo en nuestra dimensión. En sentido positivo, también el agua, evidentemente, pues tiene la realidad de la creación. Así, por ejemplo, en las Escrituras también se nos habla que Dios separó las aguas inferiores de las superiores. Y en recientes estudios del japonés Masaru Emoto nos expone algo que ya también intuíamos, que el agua pues reacciona de tal manera que si reacciona el agua, nosotros podemos influirla con nuestra intención, con nuestra emocionalidad, y al influirla en ella, pues también podemos influir en nuestra realidad, porque la realidad de nuestro planeta es agua y nuestro cuerpo físico también es predominantemente agua. Y por eso también sabemos que desde siempre, pues el agua es dijéramos así, el medio de transformación. Y esto nos lo tiene representado muy bien los que saben, pero utilizan el conocimiento para el mal, por ejemplo, con los ritos de bautismo. Entonces, el agua es, dijéramos así, el portal y el sustentador de la dimensión. Y también vemos a la izquierda que los cristales de agua predominantemente forman el hexágono. El hexágono son 6 vórtices, es el hexágono de los 6 días de la creación original, que nosotros en un futuro queremos seguir decodificando. Entonces, finalmente, John Murdoch, en su búsqueda de comprensión, siguiendo la pista del agua, pues llega al límite que no vemos, porque estamos viendo que él llega a una pared de Selby's y ya no ve nada más que esa pared. Pero su intención le hace descubrir lo que se oculta detrás de esa pared. Entonces, golpeándola, entonces llega y descubre entonces el límite electromagnético que estamos viendo. Entonces, un punto del que no se puede pasar. Aquí es donde está
dijéramos así, la puerta de nuestro encierro, el encierro que nos produjo la fuente. La fuente produjo esa separación, pero esa separación necesaria tanto para el bien como para el mal. Entonces el inspector es succionado, Frank Bernstein es succionado, y entonces pues tiene una pérdida de control de su cuerpo físico. Aquí entonces existe el gran temor a lo desconocido, pero nosotros decimos, más que temor a ese límite y a entrar en ese límite, pues tendríamos que tenerle temor a esta propia dimensión donde realmente se nos esclaviza y se nos engaña. Entonces en ese límite, pues se cae el holograma y se percibe la realidad, y así se percibe la realmente forma del engaño del holograma terrestre, como estamos viendo aquí. Realmente toda percepción en esta realidad, entre la convexidad de la Tierra cóncava y el domo convexo, pues lo que se nos forma sobre todo predominantemente es un plano perceptivo, pero no quiere decir que las cosas tienen que ser planas, pero esa es la forma en que nosotros las percibimos, y por eso percibe toda la ciudad, incluso debajo de la ciudad se está viendo como una especie de herramientas por aquí donde los ocultos pues ejercían su influencia, es decir, se ha caído el velo y se ve la realidad del engaño cuando ya traspasas ese domo. Pero cuando traspasas ese domo, pues también realmente ya tú formas parte de otra realidad, tú ya no puedes influir aquí. Y entonces los ocultos aparecen y dicen, ahora conoce la verdad. La ocultaban, los ocultos, pues ocultaban por todos los medios posibles esa realidad, la realidad de que estamos encerrados y de que existe un límite del que no podemos pasar. Y nosotros decimos, la ocultaban esa realidad y la ocultan actualmente. Nos ocultan la visión y el acceso a los polos, y nos ocultan también la realidad de que no podemos pasar de más de 100 kilómetros en la vertical. Y entonces este ocultamiento pues tiene unas implicaciones. ¿Por qué? ¿Por qué habrían de ocultar? Entre otras cosas, evidentemente, para empequeñecernos y disminuirnos y tenernos sometidos. Porque si conocemos los límites, pues también conocemos una fuente que es la que lo produce. Y entonces si nosotros conocemos un límite y una fuente que produce esos límites, pues entonces ya no iremos a una carrera espacial y a una finalidad de una humanidad buscando otros mundos, sino que simplemente nos centraremos en esta dimensión y nos centraremos en esta tierra cóncava reactiva donde estamos, y no tendremos que dedicar nuestra energía, ni nuestro dinero, ni el engaño que nos producen a salirnos fuera, y nos centraremos en nosotros mismos, porque sabremos que físicamente es imposible la salida, pero sería sobre todo nuestro desarrollo espiritual donde nosotros nos centraríamos, en vez de ponernos en una carrera de tecnología, desubicándonos de nosotros mismos y de nuestra propia tierra. Una carrera inútil que a los que nos engañan, pues por supuesto les beneficia desde todo punto de vista, y nos centraríamos y sabríamos que somos muy importantes, porque estamos directamente relacionados con la fuente de toda la creación, y no seremos un pequeño punto perdido en el espacio. Y sobre todo, lo más importante, no daremos tributo a los que nos engañan, y por eso nos ocultan la verdad de la realidad en todos los campos de nuestra existencia. Y nosotros vamos a finalizar con la consideración de que el único camino hacia la comprensión y hacia la fuente original no estaría fuera de nosotros, sino que para alcanzar una mayor comprensión, nuestra mente debe equilibrar los dos hemisferios cerebrales, el hemisferio lógico y racional y el hemisferio intuitivo
y emocional. Debe equilibrarlos y debe armonizarlos con el corazón, pero sin caer en el sentimentalismo, porque también por el sentimentalismo nos engañan. Entonces, debemos armonizar los dos hemisferios cerebrales con nuestro corazón, porque en nuestro corazón se esconde el amor en lo más profundo, y nuestra intuición y todo nuestro conocimiento y toda nuestra investigación nos lleva a la conclusión de que la fuente original es, en esencia, amor. Por tanto, armonizándonos con nuestro corazón, pues también nos armonizamos con la fuente original de nuestro origen. Terminamos deseando para todos y para nosotros discernimiento.